Eres aburrido y a nadie le importas. Ojalá me pasase lo mismo que a él. Mira, ese tiene una vida muchísimo más entretenida que la mía. Y es que estas son algunas de las cosas que nos preguntamos cada vez que nos dicen: ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Y es que muchas veces no sabemos cómo contar las historias porque aburrimos a la gente y pensamos, con lo cual, que nosotros somos los aburridos. Y nada más lejos de la verdad. Y es que hoy te traigo 3 ingredientes que puedes empezar a aplicar a partir de hoy para hacer que cada historia que cuentes o storytelling sea divertido, entretenido y la gente se quede hasta el final sin que les aburres o desconecten. Vamos al ingrediente número 1. Añade personajes sencillos a la historia. Y es que el añadir personajes sencillos a la historia tiene un porqué. Y es que cada vez que añadimos cosas sencillas a la historia, cuanto más sencillo mejor, en este caso personajes sencillos como el héroe, la princesa, el dragón, el villano, estamos haciendo que la persona que nos está escuchando recree de una manera muy sencilla la historia que le estamos contando. Y es que lo que tenemos que hacer con los personajes sencillos es aterrizar el mensaje. Porque cuando empezamos a ponernos técnicos o empezamos a contar muchas cosas de forma compleja, la gente va a desconectar. Porque es que no va a estar pendiente de tu mensaje si tiene que pensar además. Por eso tenemos que utilizar personajes sencillos. Si no queremos utilizar, lógicamente, el héroe, la heroína, o la princesa, o el dragón o el villano, lo que tenemos que hacer es adaptar a nuestra historia. Es decir, un enfermero, un panadero, un constructor. Personajes sencillos que hagan que la historia sea sencilla y aterrizarla. Porque cuanto más las compliquemos, más difícil vamos a poner a la persona que entienda el mensaje y por tanto va a hacer: adiós, muy buenas. Ya eres aburrido para mí porque tengo que pensar encima a la hora de escuchar tu mensaje. Con esto pasamos al ingrediente número 2. Añade situaciones con detalles y emociones. ¿A qué me refiero con añade situaciones con detalles? Muy sencillo. Tenemos que hacer que la persona se imagine en su cabeza, cada uno a su manera, la historia que estás contando. Como he comentado antes, hay que hacerlo de forma sencilla para aterrizar el mensaje. Cuando digo que hay que contar las cosas con detalles, se debe a lo siguiente. Cuando tú estás contando una historia y dices: el otro día fui a visitar a mi abuela tras ya unos meses que llevaba sin verla. Cuando fui a verla, vi que quería contarme una historia y digo: abuela, espera un momento, preparamos un café y me lo cuentas tranquilamente. Y dice: me parece bien, pero siéntate ahí que te lo preparo yo. Y de repente me di cuenta de cómo pasa el tiempo, porque la anterior vez que fui a verla podía coger perfectamente de la balda donde se encontraba el café, pero esta vez vi cómo la costaba, le temblaba el pulso a la hora de bajar, y me di cuenta de que solo había pasado unos meses, pero esos meses habían hecho una mella terrible en el tiempo. Como has podido observar, lo he contado con detalle, sin aburrir a la gente y generando unas emociones. Cuando he dicho: ay, la costó el paso del tiempo, cuando añadimos esas emociones, estamos generando unos sentimientos y al añadir unos detalles estamos consiguiendo que la gente se quede atrapada en nuestra historia y se quede a escuchar hasta el final, al añadir unas pinceladas a la historia que hacen que la gente lo recree a su manera, porque en ese momento cada uno pensará en su abuelita, en el paso del tiempo, y muchos dirán: la tengo que ir a visitar. Y de eso se trata, de contar historias así. Con esto pasamos al ingrediente número 3. Pero antes de pasar al ingrediente número 3, déjame abajo en los comentarios qué te está pareciendo este vídeo, si te está gustando o no, si tienes que añadir algún comentario más sobre el storytelling que no vaya a meter o no he metido ya, y sobre todo, comparte este vídeo a aquella persona que crees que es aburrida y con este vídeo va a mejorar muchísimo sus storytellings o historias cuando las cuente, y que sobre todo que no se aburran.
Vamos al ingrediente número 3. Añade un villano o un problema a tu historia. Y es que no hay nada más interesante que ver cómo una persona supera un problema o un villano es derrotado por el héroe. Por eso tenemos que añadir un problema o un villano, porque de esta forma lo que estamos haciendo es hacer que la gente se quede intrigada y pegada a la historia, de tal manera que tenga que escuchar hasta el final para ver cómo superas ese problema o ese villano. Hay una técnica que se llama antes, después, puente. ADP. Esta consiste en lo siguiente. Cuentas cómo te sentías antes, cómo te sentiste después y qué es lo que hiciste para sentirse así. Por ejemplo, antes suspendía muchísimos exámenes porque no estudiaba y era vago. Después comprendí de que no era yo el problema, sino la manera en la que estudiaba. Una vez que entendí cómo era la forma en la que estudiaba, me quedé a estudiar y aprendí técnicas sobre estudio que me venían muy bien a la hora de estudiar y así pasé los exámenes. Como has podido comprobar, esta técnica de antes, después, puente hace que la gente se quede hasta el final porque hay un problema al principio, no podía pasar los exámenes, has puesto una solución y has superado al problema y al villano, que es que estudiaba mal porque no era mi forma de estudiar y lo has explicado el por qué. Porque esta forma nueva de estudiar que tengo es muchísimo mejor de la que ya tenía antes. Y es que al poner un problema y un villano conseguiremos que la gente se quede hasta el final escuchando nuestra historia, sobre todo para ver cómo salimos de esa historia ilesos. Y es que ahora, sabiendo estos 3 ingredientes que puedes empezar a utilizar en tus historias e storytelling, de verdad no los vas a utilizar porque son muy sencillos y que todo el mundo puede utilizar para que sus historias no sean aburridas y desconecten cuando empieces a contar las historias. Son siempre 3 ingredientes muy sencillos los que tienes que utilizar para que tu historia sea la leche. Personajes sencillos. Un panadero, un médico, un frutero. Detalles y emociones. Haz que la gente empatice y sobre todo se recree la escena en su cabeza, cada uno a su manera. Y tercero, añade un villano o un problema. Esto hará que la gente se quede hasta el final para ver cómo resolviste el problema o cómo venciste al villano. Y como siempre os digo, nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!